Estamos muy emocionados porque hoy vamos a hablar de un tema que se habla muy poco, tenemos muchas dudas y por eso es que hemos invitado al más profesional en estos temas muy delicados para aclarar todas nuestras dudas. Les quiero presentar a Antonio Aguilar. Y bueno, les voy a hablar un poquito acerca de su currículum. Él es tanatólogo, suicidólogo, estudió su licenciatura en psicología humanista, también es especialista en tanatología, duelo y pérdidas, suicidología clínica y manejo de autolesiones, PNL e hipnosis, terapia dialéctica conductual, intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Él trabaja principalmente con terapia para adolescentes y este enfoque y trabajo terapéutico también para adultos y con niños. Y bueno, es que aquí a mí me surge la primera pregunta. Antonio, ¿por qué decidiste estudiar suicidología? Bienvenido. Muchísimas gracias, gracias que me invitaron a este espacio y bueno, pues y empecé con esto de la tanatología y de la suicidología por mis mismas problemáticas, ¿no? Cuando yo tenía 17 años, pues yo tuve mi primer intento de suicidio. Fue algo que yo mismo detuve. Hace 2 semanas tuve una conferencia y les contaba yo a las personas, fue como si en el espejo yo viera la vida que yo quería, ¿no? Y yo me empecé a preguntar, ¿de eso me voy a perder si yo lo hago, ¿no? Entonces me acuerdo que aventé la navaja de rasurar y me salí y obviamente con las lágrimas en los ojos, pues ya, ¿no? Tuve que gestionarlo de otra manera. Y entro a la licenciatura, pasa el tiempo y una gran amiga me dice de un congreso de prevención del suicidio que iba a haber en Puebla. Nos fuimos al congreso y ahí conozco a varios suicidólogos, pero venían de otros países. Y entonces yo dije, entonces aquí no hay, o sea, aquí no hay suicidólogos. O sea, fue como que aquí en México, ¿qué tenemos, no? O sea, Claro. y sí hay, y hay muchos suicidólogos, más creo que es una especialidad que todavía está un poquito en la sombra de pronto, ¿no? Además de que creo que es un tema que es difícil, ¿no? De hablar de repente. Entonces, bueno, pues termino la licenciatura y mi propuesta era, yo tengo que estudiar suicidología. Me meto a trabajar y con lo que ganaba me meto a la especialidad de suicidología. Y pues fue algo muy padre, fue algo muy, muy, muy genial porque pues me empecé a dar cuenta de cosas, ¿no? Conforme me enseñaban las etapas y todo, dije, wow, esto me está encantando porque me está ayudando a entender lo que a mí me pasó, ¿no? O sea, yo estaba entendiendo por lo que yo atravesé exactamente. Y bueno, yo ya me sentía el más máster, ¿no? Y un día recomiendan a una señora a mi tratamiento y entonces me dice, vine contigo porque me recomendó tal persona y es porque mi hijo se suicidó. Y yo me quedé así de, pues yo sé trabajar con los presuicidas, pero no sé trabajar con el duelo por suicidio. Y entonces dije, tengo que encontrar una herramienta porque esto me imagino que va a ser común. Yo tenía como un año de haberme especializado, ¿no? Reciente. Reciente, exactamente. Entonces, bueno, pues decido meterme al máster, me meto al máster y pues descubrí igual un montón de cosas. Y en el camino, pues también aprender que el duelo por suicidio es de los más difíciles, porque pues el suicidio nunca es un causal de muerte para la gente, ¿no? Generalmente es sabemos qué fue lo que pasó, pero todos estamos con las preguntas de ¿y por qué? ¿Y por qué no está? ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué eligió esto? ¿Y por qué?
Y vienen los porqués, ¿no? De hecho, es hasta una etapa en el duelo por suicidio y en cualquier duelo vienen los porqués, pero creo que más marcado en este tipo de duelo, que es de verdad bastante difícil. Es muy difícil que las personas que atraviesan por el duelo por suicidio tengan esa apertura a entender que pues Claro. que eso es el causal, ¿no? Justo, perdón que te interrumpa, una de las principales preguntas que le nacen a uno es ¿qué pasa por la mente de las personas que cometen el acto, o sea, que logran cometer el suicidio? De hecho, decir la palabra como tal, uno siempre busca, como Sí. ponerle otros nombres, otras etiquetas a la palabra que es suicidio, ¿no? O sea, realmente, o sea, ¿qué sienten en su corazón? ¿Qué pasa por su mente que los lleva a cometer el acto de suicidio? Pues generalmente le sucede a personas que están en una situación de crisis, generalmente. Entonces, cuando nosotros estamos en una crisis es una crisis, diría la programación neurolingüística, en la medida en que no tengamos herramientas al alcance. Claro. Yo voy a entrar en una crisis porque no tengo herramientas, ¿no? O sea, si no, pues ¿cuál crisis? Si yo tengo cómo enfrentar una situación. Claro, Entonces, yo estoy frente a algo difícil, ¿no? Una ruptura, un examen que es demasiado difícil, o una discusión con mamá o con papá, o una discusión con la pareja, o estoy con deudas cañonas, no tengo herramientas y ¡fum! Inmediatamente la crisis se detona. En cuanto aparece la crisis, que son esto que me mencionas, ¿qué pasa por el corazón de un presuicida? Pues yo te podría decir, pues es multicausal, ¿sí? Porque esto no nace de un día para otro. La verdad es que la persona que tiene el pensamiento suicida o la intencionalidad suicida fue algo que es premeditado la mayoría de las veces. Sin embargo, el 1% de las personas tienen más por impulso una decisión moral, ¿sí? O sea, esta persona era una persona que tú veías y que era la que más platicaba, la que más Muy normal, se ¿no? expresaba, ¿no? O sea, sí, y le veíamos riendo y le veíamos haciendo cosas grandiosas, incluso con logros, y se suicida, ¿no? Y entonces la gente es como, ¿qué sucedió, no? ¿En qué momento? Por eso le llamamos señales invisibles muchas veces a los causales, ¿no? O a las señales que tenemos por ahí de repente, que me imagino que ya hablaremos más adelante de eso, ¿verdad? Claro. Pero sí, es multicausal y es lo que lleva a que la persona no encuentre soluciones y entonces, por supuesto, la crisis va a aparecer y si yo no tengo herramientas al alcance, pues cómo voy a enfrentar la situación. Por eso es que el que acudan donde un especialista siempre va a ayudar bastante. Y yo le digo a los consultantes, mira, imagínate que te pierdes en algún lugar, ¿no? No llevas el celular, no llevas la cartera y es un lugar que no conoces y son las 11 de la noche, ¿cómo te sentirías? Y ellos es como de, no, hombre, pues horrible, ¿no? ¿Cómo me dices eso? Y le digo, imagínate que ahora es al revés. Llevas el teléfono, llevas la cartera, conoces a alguien, ves luz por allá, ¿no? Y entonces dices, pues ahorita veo cómo le hago. ¿Te sientes diferente cuando tienes herramientas ante una situación difícil que cuando no las tienes? Y eso es lo que nosotros como psicoterapeutas y como especialistas buscamos brindarle a los consultantes. ¿Cuáles serían entonces esas herramientas que tú como suicidólogo le das a estas personas cuando llegan contigo? Pues hay herramientas que le llamamos herramientas personales, es decir, son personalizadas dependiendo la necesidad de cada paciente, pero también hay herramientas específicas, ¿sí? Es decir, tenemos algunas que yo, por ejemplo, desde la dialéctica utilizo las habilidades que la terapia dialéctica nos enseña, que es la autorregulación, es una persona que
no está gestionando las emociones o la conducta, todo está disregulado realmente. Entonces, por medio de las técnicas de autorregulación, entender cómo sucede, les hacemos incluso, les llamo en terapia, le llamo lenguaje del síntoma, es decir, cómo inició, aquí te sentiste de esta forma, aquí es donde ya, pum, te sentiste que ya estabas a punto de correr y buscar qué hacerte, y entonces aquí desapareció, ¿sí? Entonces entendemos ese lenguaje y una vez ellos lo notan, dicen, entonces aquí es donde necesito autorregularme. Entonces ahí aprendemos las técnicas de autorregulación. Lo segundo es tolerancia a los síntomas o al síntoma, ¿sí? Es decir, le damos también herramientas por las cuales ciertas emociones, ciertas sensaciones, ciertos pensamientos, de repente son los detonantes, lo que de repente la persona dice, híjole, es que en cuanto yo me acuerdo de, no sé, del ex, inmediatamente me detona nostalgia y no sé qué hacer con eso, y entonces le quiero llamar, pero como no le puedo llamar, pues empiezo a ponerme muy desesperada o desesperado, y entonces digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y pum, vienen los pensamientos suicidas, y ahí es donde generalmente me llaman, ¿no? Entonces, qué bueno que reconoces eso. Esta técnica, esta otra, te voy a enseñar para de alguna forma tú aprender a tolerar esos síntomas. Otro, y que es un auge, y seguramente lo han escuchado todos, el mindfulness. Es otra habilidad que le enseñamos a los consultantes, que no es que cierran sus ojos, respiren y hagan contacto. El mindfulness es conciencia plena. Es en este momento estoy sintiendo mucha ansiedad, Antonio. En este momento me están temblando las piernas, siento algo aquí en el pecho. Eso es, estoy haciendo conciencia de que está pasando algo en mí y que ya sé que si no gestiono esto, inmediatamente puedo intentar o lesionarme o lastimarme o atentar contra mí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, Toño me enseñó esta técnica, ¿no? Pues voy a autorregularme. Entonces, aprenden a tener conciencia de, y de alguna forma es diferente. Y por último, efectividad interpersonal, que es, ¿por qué, no sé, por ejemplo, fue por una discusión con mamá? Y entonces yo inmediatamente siento, ¿no? Desde la victimización, y es que ya nadie me quiere, y bloom, ¿no? Entonces viene todo ese ruido neuronal que surge en su mente de tantos pensamientos. Y entonces, en lugar de yo decir, a ver, Toño me dijo que cuando esto suceda, yo voy a ir donde mi mamá y voy a hablarlo de esta manera, ¿no? No sé, hay algo que se llaman habilidades de Herman que les enseño para que de alguna forma, de forma efectiva, puedan dialogarlo y poner límites y hablar de cómo se sienten y generar negociaciones, que es algo que de repente, pues, por ejemplo, los adolescentes no saben, ¿no? No saben negociar, no saben generar acuerdos con los demás, poner límites, tomar decisiones no basadas en las emociones, sino más bien de forma efectiva, ¿no? Y entonces esas son las herramientas que les enseño yo en la terapia. Por supuesto, como les mencionaba, hay quienes tienen necesidades diferentes, por lo que basado en eso, pues vamos a, de alguna forma, a personalizar también el tratamiento. Nos comentaste al principio que había dos tipos de manifestación en cuanto a las personas que no dan ninguna señal de que se van a suicidar y las personas que sí las dan. ¿Cuáles serían las personas o las señales, mejormente dicho, las señales que estas personas dan para nosotros como familiares cercanos poner atención y prevenirlo? Vale. Pues mira, las señales que generalmente dan, pues muchas veces empieza a tener conductas que antes no tenía, ¿sí? Era una persona muy expresiva, ahora es una mujer u hombre callado, ¿no? O era un niño muy platicador, no sé, y que tenía muchos amiguitos, muchas amiguitas, y de repente, pues ya no quiere ver, ya no quiere estar con ellas o con ellos, solo está aislado, le vemos triste. Empezamos a notar estas conductas extrañas, ¿no? Que llaman la atención, ¿sí? Entonces, es eso, y también de repente, o niños que son excesivamente, o sea, era un niño
que era bastante lindo y de repente se volvió muy agresivo, impulsivo, ¿sí? O sea, empezó a aventar las cosas, a sobrereaccionar, y cuando vemos hasta se lastima, por ejemplo, ¿no? Entonces las autolesiones son otras, la irritabilidad, la agresión hacia los otros o hacia sí mismo. El aislamiento, por supuesto. Otra de las cosas que generalmente y que son muy, que ahí son las que son más, menos notorias, es cuando empiezan a despedirse de los demás, de forma muy sutil, ¿sí? O sea, ay, me acuerdo que una mamá me decía, es que el otro día me dijo, oye mamá, si yo me muriera, ¿tú cómo te sentirías, no? Empiezan a como hacer estas Por preguntas, ejemplo, ¿no? ¿tú qué harías? O sea, ¿cómo te gustaría recordarme? Y entonces la mamá, pues empezó a decirle, ay, hija, pero a mí esto, ¿no? Empezó, me dice, ¿y cómo le hablo, no? Y ¿qué le digo en ese momento, Antonio? A mí me sacó mucho de onda porque la veo triste, la veo aislada, se autolesiona y me hace esta pregunta, por supuesto que yo inmediatamente me impacté. Y entonces yo le decía, mira, hija, yo sé que de alguna forma eh, tú has estado un poco triste, pero no creo que eso en este momento pues tenga que ser algo que te preocupe. ¿Qué te parece si entre tú y yo buscamos una forma de que tú, pues sí, como equipo, como nosotras dos, encontremos otra solución, ¿sí? O por qué tendríamos que estar pensando en esto en este momento, ¿no? De alguna manera. Y entonces eso saca inmediatamente. Incluso a veces les digo a los papás, si tú has visto estas señales, pregúntale directamente. Ok, y por Sí. ejemplo, bueno, aquí nos queda claro que se manifiesta mucho en adolescentes, pero ¿en qué otras etapas de la vida puede presentarse esta situación, ¿no? De querer... Sí, se presenta mucho en adolescentes, por supuesto, y en adultos mayores. De hecho, el nivel de incidencia es más en ellos. ¿Sí? ¿En adultos mayores? En adultos mayores. En adolescentes, ya sabemos, el cambio hormonal, los cambios, todo eso les de alguna manera llega a ser como algo que de alguna forma les es difícil de gestionar a ellos. Sobre todo porque también empiezan a experimentar pérdidas, porque pues que ya me vean grandote, ya no me dan dulcero en las fiestas, claro, y yo me siento señalado. Ya mi mamá no me dice, yo ahorita lo pido por ti, ya dice, tú ya eres niño grande, ya pídelo tú, ¿no? Pero y en adultos, o sea, por ejemplo, como que en adolescentes podemos, o por lo mismo de que todos hemos pasado por esa etapa en algún Claro. punto, como que podemos saber, ¿no? Que de hecho creo que hay muchísima más información sobre la prevención de suicidio en adolescentes, pero en personas adultas, mayores o personas que tú las ves, es que tiene un trabajo, tiene un negocio exitoso, tiene una familia hermosa, claro, viajan. Pasó, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo fue, no? ¿En qué momento? Exacto. Sí, pues en adultos mayores lo que sucede es, pues empiezan a experimentar también pérdidas, duelos. Es decir, de repente te dicen, se murió tu amigo, ¿no? Tal. O te cuenta alguien, es que murió por diabetes, ¿no? Y entonces ellos empiezan a decir, chin, y yo tengo diabetes, y más o menos tenemos la edad, y empiezan a tener esos pensamientos de desesperación de, chin, ¿qué va a pasar conmigo? Se les empieza a caer el cabello a muchos, las canas, las arrugas, los problemas, los achaques, ¿no? El sentirse más dependientes de la familia, el que de repente ya no pueden hacer ciertas cosas que antes sí, ¿no? Entonces, todo eso, claro que lleva a que pues les sea difícil. Y más, por ejemplo, a mí me tocó cuando yo iba a la universidad, visitar un asilo, y la mayoría de los adultos mayores pues estaban abandonados ahí, ¿no? Claro. Entonces también el abandono que viven estas personas, por supuesto que puede ser un causal que de alguna forma les dé esa intencionalidad. Sí, me deja muy sorprendida tu dato porque hubiera pensado que a lo mejor era en edades
más tempranas, o sea, después de la adolescencia, los casos de suicidio se presentaran en, no sé, en personas de mediana edad, Claro. Que en adultos mayores. A lo mejor, yo creo que como lo vemos de, bueno, ya vivió, ¿no? O sea, Sí. como que Pero no es se que le da ¿sabes qué pasa? Que entendemos que suicidarse solo es cortarse las venas o colgarse o así, pero hay otras formas de suicidarse, ¿sí? El que deja de comer, por ejemplo, el adulto mayor que ya no recibe alimento, ¿sí? Ya no quiero comer, ya no quiero tomarme los medicamentos, ya déjenme a mí, No quiero ya, salir. exacto. Esa es una forma de suicidarse, porque si no te alimentas, si estás enfermo y no te medicas, si de alguna manera necesitas ciertos aparatos para mantener tu vitalidad, pues por supuesto que estás haciendo todo para que eso suceda. Te abandonas. Exacto. Bueno, y otra pregunta que también viene con todo este tema del suicidio es esto que conocemos como estigmas. Normalmente nos gusta etiquetar y decir, pues es que se suicidó porque era muy cobarde, o era muy valiente, o nunca le interesó lo que pasara con su familia. Entonces, ¿cómo es que nosotros, como familiares cercanos de estas personas que deciden tomar esta decisión con sus vidas, cómo podemos enfrentarlo para que no sea tan doloroso? Pues, ¿cómo podemos enfrentarlo para que no sea tan doloroso el estigma? Ujú. Pues de alguna forma si nosotros nos educamos, o sea, si la gente se educara de alguna manera en entender que el suicidio sí es un causal de muerte, de alguna forma, por supuesto tendríamos la información adecuada para que cuando viene alguien y nos pregunta, nosotros sepamos responderle, pues también de una manera educada, ¿sí? Y por otro lado, de alguna forma, yo, hasta incluso cuando hay cualquier tipo de duelo, me preguntan de repente, y si me pregunta de repente la gente, bueno, ¿y de qué murió? Pues si no le quieres decir, no les digas. O sea, ¿por qué tendría que ser mi obligación? Es algo íntimo, no tengo por qué andarle diciendo a todo mundo, pues es que mi mamá murió de tal cosa, o es que mi hijo murió de tal cosa. Sí, no vas por la vida Por presentándote, ¿no? supuesto, ¿no? O Hola, sea, soy es algo personal, o sea, ¿por qué te tengo que contar? Mira, es algo personal, discúlpame que te dé el cortón, pero pues no es algo que quiero hablarlo, ¿sí? Eso es uno. Lo otro es eh, entender que pues independientemente del causal, no es que la persona fue valiente o cobarde de alguna manera, es que estaba pasando por una situación de verdad bastante difícil y eso es importante que también respetemos, porque todas las personas podemos en algún punto llegar a experimentar ideas suicidas. De hecho, está comprobado que en algún punto todos llegamos a decir, ay, cómo no me muero ahorita, no manches, ¿no? Claro. Nada más que hay personas que tenemos herramientas para enfrentarlo y otras que no. Sí, que es lo que hablábamos de las crisis. Como hay quien no tiene herramientas, porque herramientas no necesariamente las que van y aprenden con el tanatólogo, con el suicidólogo, o con... No, hay personas que hasta su trabajo puede ser, ¿no? Digo, hay gente que dice, pues es que antes el trabajo me ayudaba mucho y hacía esto. Pues sí, antes, pero la herramienta deja de funcionar en algún punto, es como la laptop, ¿no? En algún punto y digo, chin, ya necesito comprar otra, ¿no? O sea, las herramientas no nos van a servir igual todo el tiempo, ¿sí? Pero sí vamos a poder de alguna forma ir aprendiendo constantemente y precisamente por eso el tratamiento terapéutico es muy funcional, ¿sí? Yo incluso cuando sucede algo así le recomiendo a los consultantes, de hecho desde que viene el paciente con ideación suicida y que ya tuvo un intento, siempre sí invito a la familia a que venga, o sea, todos, ¿sí? O si no me reúno, les mando información a la familia como una manera de indicarles cómo es que se va a manejar el protocolo con ellos. Y entre esas cosas es, porque es que nos pregunta Antonio, ¿por qué va tu hijo a terapia? O sea, ¿por qué lo llevas? Y bueno, y yo le digo, pues le puedes decir, pues es algo personal, o sea, si él no quiere, ¿por qué te tengo que decir, no? Sí, es que desde tomar terapia ya está muy estigmatizado de, ay, es que solo van a estar Sí, loco. a que vas de plano está muy mal o qué, ¿no? Y es como,
a lo mejor el que está mal es el que no va, ¿no? Y de alguna forma, desde la naturaleza, desde la homeostasis que tenemos, buscamos equilibrarnos, a veces pues encontrando herramientas desde la psicoterapia, ¿no? Entonces, los estigmas lo único que hacen es minimizar, criticar, etiquetar y lastimar, por supuesto, lo que en el momento fue una situación muy difícil. De verdad, deberíamos educarnos en responsabilidad afectiva, en empatía, porque no saben de verdad lo difícil que es estar escuchando a un consultante el dolor que está cargando en ese momento. Es algo que de repente, cuando yo los veo la primera sesión y los veo desalineados, tristes, pálidos, agachados o agachadas, delgados, delgadas y su mirada triste, vacía o vidriosa, y pasando las sesiones, verle que viene arreglada, que ahora huele rico, que se bañó, que quiso llegar arregladito, ¿no? Y decir, oye, hola, ya estaba yo esperando mi sesión porque te quería contar esto, Antonio, y dices, qué increíble, la verdad, a mí eso es lo que me llena y de alguna forma lo que termina a la gente mandándole el mensaje de esto es lo que, mira, pues sí sirve la terapia, ¿no? Claro. Eso en el mejor de los casos, porque Por supuesto. desafortunadamente yo viví una experiencia muy distinta y muy diferente a que esta persona nunca notificó o nunca quiso tocar la puerta también de un terapeuta. Entonces, ¿cómo ayudas a alguien que no está pidiendo ayuda? Eso es algo que no... Pues yendo quien está preocupado por él o por ella, ¿sí? También nosotros ofrecemos herramientas para los familiares, ¿sí? Para que acompañen a la persona que en ese momento está pasando por una situación de tener a un consultante que no quiere acudir. Nosotros, ¿qué hacemos ahí? Pues les damos herramientas a los papás, ofrecemos un protocolo, mire, van a hacer esto es lo que vamos a llevar a cabo. ¿Qué es lo que se podría hacer? Por ejemplo, con los papás. Si los papás ya tienen como una idea porque el hijo ya dio un indicio, ¿cómo es que serían esas herramientas? Pues, por ejemplo, ya di un indicio y yo primero veo cuál es eso que tú ves como un indicio, ¿no? Para ver si de verdad vamos por ahí, ¿no? Ahora, nunca lo vamos a saber, por supuesto, exactamente hasta no hablar con él o ella, ¿no? Pero, ¿qué sí hacemos? Es, miren, papás, pues vamos a retirar todo con lo que se pueda hacer daño, ¿sí? De casa. De hecho, yo les digo hasta quita la puerta del cuarto, ¿no? O sea, evita que esté aislado. O sea, les damos, te digo, un protocolo. Estas herramientas funcionan cuando son niños, pero cuando ya son adultos, o sea, que ya son padres o madres de familia, que tienen un trabajo, ya no les puedes quitar la puerta de la habitación porque ya no viven contigo. ¿Cómo ayudas a esas personas que están en este lapso entre los 30, 40? Pues las herramientas que ahí ponemos es con, por ejemplo, si tiene pareja, ¿no? Que bueno, fíjate que una de las herramientas que yo utilizo, hay una escala que se llama SAT-Pearsons y ahí es donde vemos el nivel de riesgo. La palabra SAT-Pearsons son siglas y entonces con eso vemos si tiene o no pareja, si está usando de sustancias, si está por un trastorno mental, que todo eso se lo pregunto cuando no viene él, el consultante, el paciente, con la familia. Oye, ¿y has visto si utiliza alguna sustancia? ¿Hace esto otro? Entonces, ahí es donde yo les digo, pues mira, el nivel de riesgo es alto, hay que llevarlo a un hospital de alguna forma, con un psiquiatra, o donde un neurólogo, dependiendo de lo que me expongan los papás. Y cuando de alguna manera el nivel de riesgo es bajo, pues también podemos ofrecer desde esa perspectiva. A veces yo le digo a los papás, y me ha pasado, y lo he implementado, déjame ir a verlo, ¿no? O sea, invítame a mí a platicar con él o con ella. ¿Sí? Increíble. Dale mi número y dile, márcale tú.
Tú márcale, platica un ratito con él y si no te sientes cómoda, cómodo, pues vale, te entendemos. Claro. ¿Sí? Porque eso puede hacer la diferencia entre que acepte y no, y también en que obviamente se tome esa decisión tan drástica. Sí, Porque totalmente. es un cambio muy fuerte. Y bueno, Antonio, por ejemplo, las personas que lo intentan, que intentan el suicidio, ¿realmente lo intentan porque quieren dejar de sufrir o porque ya no quieren vivir? Pues la mayoría, si te soy sincero, la mayoría lo que quiere más bien es dejar de sufrir, ¿sí? Pero obtener cambios a través de eso, ¿sí? Porque la mayoría, yo puedo decirte lo que creen que su sufrimiento es por su culpa, que lo que está sucediendo a su alrededor tiene que ver con eso. Por ejemplo, los niños, la mayoría de las veces refieren eso, ¿sí? Los adolescentes también, ¿sí? Es que porque mi papá, mi mamá pelean, discuten porque como tienen mi custodia y entonces esto y lo otro y pues mejor ya me O dejo sea, de estar, ¿no? siempre es como sentir que si dejo de vivir voy a dejar de ser una molestia, una carga, un Exacto. estorbo, sea cualquier etapa de la vida. Entonces, de alguna forma, lo que, y ahí les decía, es multicausal, o sea, esto dependiendo de la persona, claro, vamos a obtenerlo, no vamos a saber exactamente qué es hasta no hablar con él o con ella, pero pues sí, la mayoría es, yo quiero obtener ciertos cambios. Una de las preguntas detonantes que yo le hago a los consultantes es, ¿qué es por lo que tú dirías, bueno, sí, mejor ya dejo de estar aquí? Ay, pues porque está pasando esto otro, y hay algo en terapia breve que se llama pregunta milagro, que le hacemos y es, imagínate que tú te despiertas mañana y eso ya no es un problema, ¿sí? Imagínate que ya no, tus papás ya se llevan bien, a lo mejor no están juntos, pero se llevan bien, ya no discuten acerca de ti. Tú ya te sientes más tranquila, tranquilo, porque obtuviste herramientas, gestionaste las cosas y dijiste, le empiezo a poner el panorama, ¿sí? O sea, como de lo que podríamos lograr. Y entonces esto, lo otro, ¿tú seguirías pensando en el suicidio? Claro, porque están muy inmersos en el problema y no ven ninguna luz Claro. de alivio. Y generalmente la respuesta es, ay, pues yo creo que no, Antonio. Pues entonces tú Claro. no quieres morir, tú lo que quieres es que todo esto se solucione. Vamos a trabajar en eso, ¿sí? De alguna manera, vamos a trabajar en ello para que tú encuentres las herramientas, enfrentar esto y por supuesto vamos a lograr los cambios que tú necesitas. Y que ahora bien, como papá de una persona de entre 30 y 40 años, si tu hijo no decide tomar la terapia, que tú también como papá no te sientas culpable de decir, yo lo pude haber prevenido, pero no fue mi culpa, ¿sabes? Porque también llega ese sentimiento Claro, de que pude haber hecho algo más y no lo hice. sí. ¿Cómo trabajas con esas personas que también ya están viviendo ahí el tema del duelo por suicidio con los padres, en este caso? Pues mira, el dolor siempre va a estar, ¿sí? O sea, el dolor siempre va a estar. La verdad es que justamente en la mañana, en un ejercicio que teníamos en el trabajo, fue como es que sí será el dolor, y yo fue como de, no, el dolor, no sé, o sea, aunque tú aceptes la pérdida, el dolor va a seguir ahí. Lo que pasa es que a través del tiempo, a través de que tú vas descubriendo cosas, a través de que tú acomodas, reflexionas, a través de que tú encontraste herramientas para gestionar el duelo, es como dices, bueno, pues ahora el dolor tiene sentido. Claro. Porque dices, bueno, pues a lo mejor de todos modos no hubiéramos podido hacer nada, ¿no? ¿Qué garantiza, le digo yo a los papás, qué garantiza que de verdad si tú hubieras hecho todo esto, él estaría aquí? ¿Sí? ¿Cuál es la garantía? Eso te relaja bastante, Y te libera de la culpa. entonces la mayoría dice, no, pues sí, tienes razón, porque pues se salía y había veces que ni nos hacía caso, ¿no? O pues sí, ¿no? Pues es que a lo mejor porque pues la droga ya lo estaba llevando a tal grado, ¿no? O no, pues es que pues sí, no manches, pues yo creo que su misma enfermedad hubiera terminado antes con él. Y así entonces ellos mismos empiezan a descubrir, ¿no?
Y hay quien se enoja hasta conmigo, ¿eh? O sea, no crean que de verdad esto es un tema fácil para mí. Hay pacientes que me mandan hasta por allá, ¿no? O sea, y me dicen, tú no estás entendiendo nada, Antonio, ¿qué no ves? Que no sé qué. Y después regresan y me dicen, no manches, tenías razón. Sí, pues es que son las etapas, ¿no? Y yo creo Sí. que no es como, sí, después del punto 1 y en el punto 2 o el A, el B, o sea, yo creo que se Sí, viven de totalmente. acuerdo Y a... entonces, eso es lo que de alguna forma sucede basado en estas situaciones. Y bueno, esto que tanto estamos previniendo ya pasó. Esa es la pregunta que viene ahora. Ya está hecho, ya se movió el universo, todo pasó de esta manera. Entonces, ¿cómo yo puedo acompañar a esta persona que tiene menos de 10 años y que su papá se ha suicidado? ¿Cuáles son las palabras que yo puedo emplear para acompañarla en este proceso tan difícil? Pues mira, siempre a los niños hay que decirles palabras e información que puedan entender, ¿sí? No le vamos a dar una información científica, ni le vamos a echar un choro mareador, ¿no? Así que nos va a escuchar a lo mejor los 2 primeros minutos, pero después ya está pensando en que se le antojó un helado o que quiere salir a jugar, ¿no? De alguna forma. Entonces, ¿qué sí puedo hacer si me lo pregunta? Pues lo que puedo decirle es que quizás hay personas que lamentablemente eligen no continuar viviendo, ¿sí? Y lamentablemente papá fue uno de ellos, ¿sí? Hay personas que de alguna manera tienen herramientas para enfrentar la vida y hay otros a los que se les acaban, ¿sí? Hay personas a los que se les acaban las herramientas y sienten que ya no pueden continuar. Eso no tiene nada que ver contigo, ¿sí? Eso no tiene nada que ver contigo. Al contrario, ¿sí? Él en donde sea que esté, seguramente desde el amor está acompañándole, ¿sí? A esa personita de alguna manera. Entonces, ¿qué sí podemos decirle? Palabras de nuevo que puedan ellos entender y que a veces hasta funciona que le podamos dar ¿cómo te gustaría recordar a tu papá? Yo sé que esta información para ti es impactante y que no la entiendes, pero tú ¿con qué sí te gustaría quedarte? O sea, ¿cómo te gustaría recordarlo? ¿No? Que de hecho en los duelos generalmente así lo manejo con los pacientes, como lo quieres recordar desde el dolor o empezamos a recordarlo desde el amor, desde las risas, desde... De construir todo esto, ¿no? Sí, ¿con qué imagen te quieres quedar tú de esa persona? ¿Con una que te genere dolor? ¿Con una que de alguna manera, o hasta rechazo? Porque pues el simplemente acordarnos, dices, ay no, mejor no pienso en eso, hago otra cosa, ¿no? Y de verdad, ¿eso es lo que quiero yo recordar de esa persona? O mejor recuerda los momentos padres que tuviste con esa persona. ¿Lo puedes llegar a perdonar en esa etapa de tu vida, en esa infancia? Si te quedaste enojado, enojada con esa persona, sí. Sí, claro. Y puedes llegar a perdonar, no por la decisión mejor dicho, no porque tú creas que fue tu culpa, ¿sí? Sino porque fue una decisión que a lo mejor en ese momento la persona no pudo gestionarlo de otra forma. Claro. Pero como niño lo entienden de esa manera, porque digo, como adultos vemos la muerte muy diferente que un niño. O sea, un niño creo que tiene más capacidad para entender y no espantarse de la palabra muerte que un adulto. Entonces, por ejemplo, como niño dices, bueno, sí, ¿no? Porque no está como tan minado de las creencias de los adultos, etcétera. Y un adolescente. El adolescente, por supuesto, de nuevo, es hacerle saber que pues no tuvo que ver con ella o con él, ¿sí? O sea, no, es la decisión que tomó la persona, no tuvo para nada, o sea, no tuvo que ver contigo de alguna forma, sino más bien, pues, de nuevo, son decisiones que de repente las personas llegan a tomar en momentos de desesperación, en momentos de mucho dolor, que no pudieron gestionar, ¿no? De alguna manera.
En algún momento una paciente le decía a su hija, ¿te acuerdas cuando te dolía muchísimo la muela? Y le dice la niña, sí, sí me acuerdo. ¿Qué te hubiera gustado hacer en ese momento? Uy, pues arrancármela y así. Pues imagínate que hay personas que cuando tienen mucho dolor, el tuyo fue físico, pero hay personas que de repente tienen mucho dolor y que pues al menos tú fuiste con el dentista y te extirparon la muela y dejó de doler, ¿no? Pero el dolor emocional no es como que vamos a la farmacia y nos tomamos una pastilla y ya se nos quitó. Claro. ¿Sí? El dolor emocional es importante gestionarlo de otras formas. Entonces, así como para ti fue difícil manejar en ese momento el dolor por la muela, esa persona en ese momento estaba manejando mucho dolor y ¿qué crees? Que lamentablemente eso fue lo que vio como una opción, ¿sí? Pero si tú amas la vida, si tú obtienes herramientas, si tú disfrutas de vivir, de compartir con tu familia, si tú ves todo por lo que sí vale la pena, por supuesto te aseguro que tú no vas a tener esa problemática. ¿Cuáles serían las herramientas que les das a los papás de esos niños? ¿Que hagan qué? ¿Cuál sería el siguiente paso? Para hablar con ellos, Ajá. ¿a eso te refieres? Pues en esa situación lo que les digo es que el siguiente paso es si tú ves que el chico, el adolescente, incluso necesita ir a tratamiento, pues acudir donde un especialista, ¿no? O otras cosas que funcionan desde los papás es pues acercarse, escucharlo, ¿no? Escuchar y no juzgar, como decimos, porque la verdad es que eso siempre funciona, no decir, ay, ya deja de llorar, mira, porque ni lo dejas irte al cielo, esto, lo otro, porque empezamos a decirle frases que te calman a ti, pero no lo calman a él. Justo, ahorita que mencionas esto de las frases como familia, amigo, ¿qué frases debemos de evitar cuando se está en una situación así? ¿Y qué frases dices, mejor no la digas porque vas a entorpecer más la situación? ¿Y qué frases o qué conductas sí dices, adelante, o sea, sí van a ayudar? No sé, desde un abrazo o desde quedarte nada más, ven, aquí está mi hombro, llora. O justo esto de, ya no llores porque no descansan. Claro, sí, pues miren, la verdad es que hay personas que, como les decía, más bien dicen estas frases para sentirse mejor ellos, ¿sí? No para hacer sentir mal al de enfrente, porque yo les digo, pues a veces no podemos con nuestra propia crisis y queremos intervenir en la del de enfrente, pues nos va a ser difícil. Siempre les hago la de cuando vamos en el avión, ¿no? Que nos dicen, primero, antes de ponerle la mascarilla al de al lado, ponte la tuya. Así mismo, aquí es primero atiendo mis emociones y luego veo que le digo al de enfrente. Es más, yo les digo, si no sabes qué decirle, mejor ni digas nada. Claro. O sea, mejor ni digas nada. A veces solo estar ahí y escuchar. Hay quien dice, ay, mira, gracias porque nadie me había puesto tanta atención como lo estás haciendo tú. Claro. Entonces, gracias que tú solamente desde el silencio estuviste aquí. No te preocupes, es que no sé qué decirte, pero sí sé que lo difícil quizás que es lo que estás pasando. Entonces, pues aquí estoy, ¿no? Yo te voy a escuchar. Sí, como que darle tu silencio a la otra persona también es una forma de estar, Por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto. Y les digo, y a veces más que hacer, porque luego los papás eso quieren hacer, quieren llevarlo a los videojuegos, quieren comprarle cosas y llenar el vacío del hijo, de la hija, y la verdad es que eso también puede funcionar, pero pues son estímulos momentáneos, o sea, y a lo mejor de ahí va a querer más y más, ¿sí? Pero que sí funciona, que más que hacer, seas, ¿sí? Y eso lo aprendí de una gran tanatóloga, Gaby Pérez, ¿sí? Que es más que hacer, hay que ser, ¿sí? Ser quien escucha, ser quien acompaña, ser quien está ahí al lado, Qué ser bonito. quien es el hombro para que llores, ser quien comprende, quien da espacio, ok, voy a estar aquí, mira, no has comido nada, hija, hijo, te voy a dejar aquí este sandwichito
Si no te lo comes, no te preocupes, pero si te da hambre, aquí lo voy a dejar, ¿sí? Si más adelante quieres platicar, puedes acercarte. Recuerda que la puerta de mi cuarto siempre está abierta. Sí, porque Sí. muchas veces tratamos de que no llore, ¿no? Y entonces, ya, no llores. Pero es que, a ver, es un niño y están enterrando a su papá o a su mamá y déjalo que llore. Y si después, pasando un mes o 2 meses o el año, ¿qué tiempo dura el duelo en un niño? Pues mira, en todos dura lo que necesites. No hay Una un, receta, una exacto, fórmula. por supuesto, no hay ni un protocolo específico. Hay información para que lo entendamos general, pero todos los duelos son individuales, porque lo que le duele a la niña no le duele lo mismo a la que fue, al que fue la pareja de quien perdió, ¿no? O sea, a cada quien le duele desde la posición en la que se encontraba en ese Y momento. lo que perdió, Por porque no es lo mismo supuesto. perder una mamá que un esposo, que una hija, que un hijo. Claro, claro. Entonces a cada quien le va a doler desde la posición en la que se encuentre. Y de alguna forma, lo que de repente guía al pequeñito, a la pequeñita, es que pues el sentir la compañía de la mamá de alguna forma, o de estar acompañado la verdad es que los duelos, se me estoy trabando porque me viene la información de repente, pero Claro. quiero decirles un montón de cosas al Claro. momento. Sí. Pero la verdad es que vivir un duelo es diferente cuando estamos acompañados que cuando no lo estamos, ¿sí? Cuando yo me lo quiero quedar para mí solito. Por eso los duelos, estos famosos duelos nulos, que son los duelos que no se No se pueden hablan. decir, exactamente. Por eso son también muy difíciles, ¿sí? El carcome a la persona por dentro, porque no es lo mismo que tengas como ahorita, ¿no? Con quien platicar y te tomas el cafecito y te sientes escuchado y dices, ya necesitaba que mis amigas vinieran y platicáramos, Sí, tuviéramos esta claro. charla, ¿no? A que digas, pues, ¿para dónde voy? Solo con el terapeuta, la terapeuta, y de repente es, pues sí, pero le tengo que pagar, ¿no? O sea, hay quien Claro. dice eso. Y bueno, pues es una hora, pero después al ratito, ¿qué tal que vuelvo a necesitarle y esto? Y no estoy diciendo que no vayan, ¿eh? O sea, no estoy Sí, diciendo claro. que por eso no vayan, sino que de alguna manera es diferente cuando estás en Contenido. compañía, exactamente. Entonces, va a durar lo que necesite la persona, ¿sí? Y por supuesto lo que el tanatólogo hace no es dar terapia, es acompañar, ¿sí? Acompañan el proceso de duelo, porque generalmente llegan y dicen, ay Antonio, es que yo ya quiero que se me quite este dolor y es que eso no te lo puedo quitar yo, ¿no? Pues O sea, no es como tómate un que, paracetamol, ¿no? por supuesto, yo ni soy médico, ni tampoco soy huesero para quitarte el dolor que tienes corporal en este momento que sientes ahí, ¿no? O sea, ¿qué soy? Pues soy tu compañero existencial en este momento, ¿sí? Y que te voy a guiar y te voy a decir, mira, híjole, esto que estás experimentando se llama negación y esto es natural, es un mecanismo defensivo que aparece como una etapa en el proceso de duelo o es la negociación, por eso estás de repente queriendo hacer esto para lidiar con el dolor, o es la depresión, mira, y no es una depresión clínica, es una depresión reactiva, porque pues ¿cómo no vas a estar triste si perdiste a una persona que amabas, ¿no? Y así, entonces eso es lo que nosotros hacemos de alguna manera. ¿Las fases del duelo son las mismas cuando es por suicidio? Las fases del duelo, sí. Utilizamos el enfoque de Kubler-Ross. Bueno, en mi caso yo utilizo el enfoque de Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross es la pionera en la tanatología y de alguna forma ella manejaba 5 etapas, ¿sí? Que es la negación, la culpa e ira, ¿sí? La van a encontrar como enojo, pero la verdad es que yo llevo casi 11 años trabajando esto y la verdad yo les puedo decir, no es enojo, o sea, no te enojas, de verdad sientes mucha ira, ¿sí? O sea, es mucha ira y culpa, por supuesto, porque pues viene acompañado luego la negociación, la depresión y entonces la aceptación. Por supuesto, no es una escalerita de bajo primero este escalón y luego el que sigue, sino es más bien, les digo, es como subirte a una montaña rusa, o sea,
ya sientes que vas bien y de repente, no, y no sé por qué amanecí triste y de repente ya te regresa y dices, ay, otra vez me siento como el otro día y así, ¿no? Y entonces el consultante dice, Antonio, otra vez ya me siento así, ¿por qué esto, lo otro, no? No avanzo, siento que no avanzo. Exacto, ¿no? Yo siento que nada más, es más, hasta me dicen, no me estás ayudando, ¿eh? O sea, no estás haciendo lo tuyo, Antonio. La verdad es que creo que hasta ya ni voy a venir y le digo, pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo hablé y fui sincero desde el principio y te dije, esto así es el proceso de duelo, es un proceso de adaptación a una pérdida, a un cambio que tú viviste, porque pues no es lo mismo que estuviera esta persona que tanto amabas, a que un día despertaste y ya viste que no estaba, ¿no? Y por ejemplo, con estas fases o estas etapas del duelo, puede haber una que digas, yo no la viví o no la sentí, por ejemplo, la ira en contra de esa persona o contigo mismo, pero que sí haya como esta sensación de abandono. Sí. De hecho, fíjate que eso que me acabas de preguntar es algo bien común. Que sientan que más bien fue un abandono, ¿sí? Porque generalmente desde el amor decimos, yo siempre voy a estar contigo, siempre te voy a amar un cañón y en todo momento. Más allá de la vida. Exactamente, ¿no? Es más, yo voy a estar ahí desde el cielo y te voy a ver desde ahí. Y entonces, claro que cuando sucede, yo digo, pues no que me ibas a acompañar, ¿sí? Entonces, claro que se puede experimentar como un abandono, pero yo les digo, a ver, el abandono es una decisión y si esa persona tanto te amaba, si tanto te amaba, imagínate, si le hubieran dado a decidir, ¿tú crees que de verdad hubiera elegido irse? ¿Hubiera elegido quedarse? Claro. Por supuesto que se hubiera elegido quedarse contigo, pero no hubo elección, ¿sí? Murió. Entonces no es un abandono, no se fue, murió, lamentablemente. Oye, Antonio, ¿y cuáles son los libros que nos recomiendas para estos niños, adolescentes, adultos también que han perdido a un familiar por temas de suicidio? Pues mira, los libros que yo generalmente les recomiendo, hay uno que se llama La niña a la que se le vino el mundo encima y es de Gabriela Pérez. La verdad es que es un libro bastante padre. Y hay otro que se llama La niña amarilla, ¿sí? Y es de María de Quesada, y ese es para niños, ¿sí? Ahí vienen un montón de cuentos que vienen acerca de eso, ¿no? De entender cómo es que sucede que una persona elija morir, ¿sí? El otro pueden leerlo hasta adolescentes y la verdad viene algo que me encanta de esta tanatóloga que escribió este libro de la niña a la que se le vino el mundo encima, es que hace accesible la literatura de tanatología para cualquiera que lo quiera leer, ¿sí? Increíble. Lo habla con palabras que pueda entender el lector, no con palabras técnicas, que generalmente es lo que más nos encontramos, ¿no? Sí. Pero estos son palabras que puede entender la persona y son dos libros que la verdad yo les puedo decir son bastante buenos. ¿Para adultos? Para adultos por ejemplo, el segundo que te decía, y también hay uno que es El camino de las lágrimas de Jorge Bucay. Este es otro libro que la verdad es, incluso se llama El camino de las lágrimas porque te habla de todo el proceso de duelo, ¿sí? Y la verdad es que puedes observar cómo Bucay te va acompañando, ¿no? En el proceso de duelo. Bucay lo maneja como a más etapas ahí, pero te acompaña bastante bien y te da herramientas que también desde lo que tú puedas entender, el proceso de duelo lo vas a acomodar también basado desde ese libro, si tú lo lees. Y Gaby tiene otras cosas que se llaman duelarios, ¿sí? Entonces también se los recomiendo. Hay duelarios dependiendo lo que hayas perdido, papá, mamá, la mascota, un amigo, el hijo, etcétera. Entonces son como manualitos que tú vas rellenando de alguna forma y te va ayudando también. ¿Sí? Les vamos a dejar aquí las fotitos de las portadas para que vayan y compran estos libros. Antonio, bueno, ya platicamos de cómo se aborda el tema con un niño, con un adolescente, pero no es que abordes el tema y se queda ya
Claro. en el olvido. ¿Cómo con un niño puedes hablar del suicidio de mamá o papá y no traumatizar al niño, ¿no? Que no sea algo como un tema que le cause dolor cada vez que... Sí, como les mencionaba al principio, vale la pena que se lo digamos en palabras que nos pueda entender de alguna manera. A veces funciona hasta como con un cuento, ¿sí? O preguntarle qué ya sabe, qué se imagina también, ¿sí? Para que nosotros veamos si tiene, porque los niños a veces lo escuchan de otro lado, ¿no? Y entonces, basado en eso, desmentir la información o decirle, pues, tiene razón, eso que tú escuchaste, pues sí pasó, pero déjame contártelo cómo pasó para que de alguna forma tú, obviamente no les vamos a explicar con lujo de detalles, ¿verdad? Porque una de las cosas importantes es decirle también que, que eso que sucedió, mucho no lo va a entender hoy todo, ¿sí? O sea, y es importante decírselo. Mira, hijo, hija, ahorita no vas a entenderlo todo, pero va a llegar una etapa de tu vida en el que o lo entiendes porque tú mismo, porque eres muy inteligente, vas a entenderlo, o vamos a poder volver a hablar de esto si tú lo necesitas, y ya desde otra perspectiva, ya a la otra edad que tú tengas, te aseguro que vas a ver la situación de forma diferente. A lo mejor ahorita no entiendes todo, no tienes que entenderlo todo, ¿sí? Entonces, se lo vamos a decir, no maquillando la información, no inventando lo que no es, no diciéndole que se fue al cielo. La gente no se va al cielo, ¿sí? Eso es una idea que nosotros tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué no es sano decirle que se va al cielo? Porque hay niños que entienden eso, ¿no? Como que de alguna manera lo ven desde esa divinidad, ¿sí? Y no entienden o luego les decimos, es que era tu héroe y eso, y entonces, exacto, ¿no? Y entonces está en el cielo y entonces lo están esperando, ¿no? Lo andan buscando de alguna forma, y no entender que morir es que algo se terminó y ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Entonces, ahorita no vas a entender todo de nuevo, volvemos a eso, ahorita no vas a entender todo, pero te aseguro que cuando crezcas vamos a poder hablar de esto, a lo mejor no yo, a lo mejor hablas con alguien más, a lo mejor por tu cuenta, como tú elijas, y vas a entender las cosas poco a poco, ¿sí? Ni yo estoy entendiendo toda la información, ¿sí? Yo también, y también le muestras ahí tu vulnerabilidad, Claro. ¿sí? Que sepa que tú también estás cargando con algo, ¿sí? Y también no, estás sufriendo. exacto, y no para que ya deje de preguntarte, sino para que vea tu lado humano y ver, bueno, mamá también está haciéndole difícil, papá le está haciendo difícil entenderlo, pues a lo mejor de verdad es algo muy difícil de entender ahora, ¿no? Y poquito a poquito, pues podemos ir respondiendo preguntas. Si tú lo quieres así, poquito a poquito te puedo ir respondiendo preguntas, ¿sí? No le vamos a contar cosas que puedan traumatizarlos, como, y hizo esto, y luego siguió con esto otro, y luego esto otro de acá, y así. Una, porque hay algo que se llama efecto western, no sé si lo han escuchado. No. Sí, bueno, este es como lo que sucedió con, ay, se me fue, con el, que es un cantante, es una banda, Nirvana, como el de Nirvana, el Kurt Cobain, que se suicida y después sus seguidores lo hicieron incluso de la misma manera. Wow, qué fuerte. Esto viene el efecto western viene por allá de la época en Francia, cuando sale un libro de una pareja que se suicida, y entonces ahora lo hacen, lo querían hacer de la misma manera, como replicando, ¿sí? También le llaman efecto copycat o tiene otro nombre igual en japonés, algo así. Pero de alguna forma es así, o sea, por eso no damos lujo de detalles, y a veces en conferencias, sobre todo de adolescentes, trato de no decirles, pues mira, porque si toman este medicamento, pues puede pasar esto, ¿no?
exactamente, ¿no? O La sea, receta. precisamente, a veces hasta en las páginas, y eso de verdad que yo lo hago y a veces yo no sé Facebook qué tiene, que pones una cosita y te anula, pero de repente ves que hay cosas que dices, ¿esto por qué lo está viendo la gente, no? Y nada más no lo quita, pero de alguna manera, yo cuando veo cosas así, yo le digo a la persona, oye, ¿puedes bajar esa imagen? Es que, mira, yo soy especialista y esto puede afectar de verdad a alguien. ¿Me puedes ayudar con eso? De verdad, si yo te puedo ayudar con otra cosa, lo hago como un cambio a eso. Pero por favor, ayúdame quitando esa imagen o esa frase o eso, porque de verdad que no sabes cómo le puede impactar a alguien, ¿no? Pero bueno, regresando a eso, le podemos dar al niño esa oportunidad o a la niña de que poquito a poquito nos vaya preguntando. No le vamos a dar la información específica, pero sí decirle que no hay vuelta atrás, que de alguna manera hay personas que también eligen morir, ¿sí? Y que eso no quiere decir que todos lo hagan de la misma manera, sino que de alguna forma hay muchas otras formas en que la gente muere, pero hay una en específico donde la persona sí puede elegir tomar la decisión de quitarse la vida. Y si dice, no, pero ¿y qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué entonces yo lo puedo hacer? No, mira, es que hay personas que ya no encuentran herramientas, hay personas que no tuvieron como otra forma en cómo enfrentar la situación y por eso es que terminan eligiéndolo así. Pero mira, si tú amas la vida, si tú cuidas de ti, si tú disfrutas de tu familia, si tú disfrutas de ti misma, si tú haces esto, si tú haces esto otro, si tú tienes todas estas cosas, te aseguro que pensar en eso no va a ser nunca una situación que te cause problema. Viendo algunos videos, leí por ahí, escuchando, leyendo, que cuando tu papá o tu mamá se suicidan, los niños piensan también en terminar su vida de esta manera. ¿Cómo podemos hacer esto que no pase? De hecho, fíjate que tienes razón, hay algo que se llama suicidio en cadena y así es, ¿no? O sea, yo he escuchado casos, gracias a Dios no he tenido eso en terapia, pero he escuchado casos donde se suicida la mamá, luego el papá y luego los hijos, ¿no? Así, entonces se va en cadena. A veces es al mismo tiempo, a veces es en el mismo día, a veces es primero uno este año, el siguiente año el otro y así. Pero ¿qué pasa? Pues es que, como les decía, si como padres, yo les digo a los papás, mira, si tú como papá, como mamá, vives bien el duelo, o sea, y bien en el sentido de que te das el permiso de vivir las etapas de forma fluida, si te atiendes, si vas a terapia, si es que lo necesitas, si te das cuenta que no tienes herramientas y las buscas, si te informas, etcétera. Muy seguramente tu hija, tu hijo, si vive en una situación parecida, va a buscar la misma manera. ¿Por qué? Porque tú eres quien de alguna forma eres el modelo, Claro. ¿sí? A seguir de alguna forma. Entonces, va a decir, pues cuando murió papá, mamá hizo esto, entonces yo lo voy a hacer así también. ¿Sí? En el caso de tanto niños como adolescentes, una vez que tienen esta experiencia de que mamá o papá se suicidó, el papá que queda o el familiar que queda sí tiene que prestar como particular atención a las conductas del niño o del adolescente para estar atentos de que él puede, sepa o no sepa, o sea, la causa de muerte o no, que no repitan el patrón. O sea, Sí. si uno como familiar sí es como de, es un foco rojo que tengo que estar yo atento a mi hijo, a mi hija, para pues ayudarlo y prevenir y darle estas herramientas. Claro, sí, obviamente también como familia, pues esa responsabilidad afectiva que tenemos es acompañar, ¿no? Y estar al pendiente de si vemos que el chico o la chica en ese momento requiere o tiene esa o ciertas necesidades o que empieza a tener estas señales que yo les mencionaba hace un momento, sí es importante siempre ofrecerle la oportunidad de que lo puede hablar, de que podemos buscar ayuda,
de que si no sé qué responderte, te juro que me voy a informar y al ratito nos sentamos en la mesa y lo platicamos. ¿Sí? Claro. O sea, Qué mira, bueno. ahorita no sé qué responderte, hija, hijo, pero déjame, yo voy a investigar, me voy a acercar ya sea con un profesional, le voy a preguntar a ChatGPT, no sé, o lo que sea, pero me voy a sentar contigo y lo vamos a charlar, ¿sí? Entonces, de alguna forma, vamos a resolverlo, ¿sí? Aquí estamos tú y yo juntos ante esta situación, porque los dos somos los que estamos ahorita, ¿sí? Aquí y ahora estás conmigo y quiero que sientas que yo soy ese apoyo moral, emocional, del que te puedes recargar. Si tú que nos estás viendo has pasado por una situación parecida y quieres compartir cuáles fueron las herramientas que a ti te sirvieron, compartir algún nombre de algún libro, lo puedes dejar aquí en la parte de abajo en los comentarios de este video, en YouTube, en Instagram, en Facebook, donde lo logres ver, porque son herramientas que a todos nos sirven, Claro. son herramientas colectivas. Si quieres compartir tu historia, también siéntete en toda la libertad de compartirla, de escribirla, porque a todos nos sirve y vamos a estar ahí muy al pendientes leyéndolos y dándole seguimiento. Cuando yo tenía 12 años, me acuerdo perfecto que agarraba el sacapuntas y como podía le quitaba el tornillito que tenía y con ese yo me cortaba. Y lo peor de todo es que esa misma navaja la usábamos varios compañeros, porque así era la dinámica. Y al paso del tiempo empecé a experimentar placer en cada lesión que yo me hacía. Si bien es cierto que no lo hacía con la intención de matarme, porque, a ver, aunque tenía 12 años, yo sabía que si me cortaba por aquí, pues sí iba a haber sangre, pero no iba a ser el objetivo matarme, ¿no? Terminar con mi vida. Ahora que lo puedo platicar y que lo veo desde una manera diferente, yo soy muy consciente de que lo hice para llamar la atención de mis padres, porque ellos estaban pasando por una situación como pareja complicada donde ya no estaban viviendo juntos y como hijo, claro que lo resientes. Entonces fue algo para mí impactante. De hecho, yo pertenecía a una bandita que les llamaban los emos, ¿no? Entonces mi estilo era mi fleco así, que casi que me tapaba el ojo y me vestía de negro. Y luego es que hasta había música para Sí. ellos, ¿no? Entonces no puedes escuchar música alegre y contenta, entonces nos poníamos las playlists más tristes y casi que nos poníamos a llorar y nunca era de sonreír como ahora que sonrío todo el tiempo. O sea, antes si estabas contento era un delito y no podías Era signo de pertenecer. debilidad. Sí, y no podías pertenecer a la banda de los emos, ¿no? Entonces fue una etapa muy oscura en mi adolescencia. Fui una adolescente muy rebelde y creo que sin temor a equivocarme, la que le costó más trabajo a mi mamá porque yo me desaté, ¿no? Me desaté completamente. Y bueno, les cuento esto porque, como les digo, no fue como que intentara suicidarme, pero sí autolesionarme. Sí, sí, sí. De hecho, pues sí, no es un intento de suicidio, pero sí, las autolesiones generalmente se consideran no suicidas. Muchos consultantes que llegan por intento de suicidio vienen con autolesiones y muchas veces con intento de suicidio, con ideación suicida, porque muchas veces la autolesión, como gestiona en ese momento la situación, detiene el intento de, ¿sí? Entonces, viene la ideación, se autolesiona la persona y entonces detiene. Detiene porque se gestiona eso. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Que generalmente depende de cómo es la autolesión. A veces depende de la crisis, la profundidad o la lesión que se hacen. Porque no es lo mismo que a lo mejor, pues solo fue una discusioncilla y pum, me corto, ¿no? A que sea algo muy difícil y les juro, hasta una vez una paciente, una consultante, me mandó hasta la foto y de verdad eso parecía de terror, ¿eh? O sea, Wow, qué de fuerte. cómo me dijo, chin, no era lo que quería hacer, pero pues es que me sentí mal, me encerré y pum, Se le fue la solo mano. le hice así, dijo, solo le hice así y ahora mira, hay mucha sangre, Antonio, no sé qué hacer. Y bueno, obviamente intervención en crisis en ese momento, pero fue la crisis lo que lo llevó a, ¿no? Y entonces,
claro, se vuelve placentero, pero es porque algo nos está dando, ¿sí? Escuchaba que decías, ya a lo mejor yo lo que quería era llamar la atención y todo. Bueno, pues yo le digo a veces a los papás, a ver, tu hijo quiere llamar la atención con esto y no se la das, ¿no? Claro. Pues Sí. colaboran a veces. La atención que a mí mi mamá me dio inmediatamente fue una golpiza, ¿no? Porque mi mamá mi mamá me dijo, ¿te gusta sentir dolor? Pues ven que yo te voy a dar tus cinturonazos, ¿no? Y eso fue su llamada de atención que ella me dio, ¿sabes? Porque fue bastante fuerte. Ahora, ¿cómo tú les das estas herramientas a los papás? ¿Qué tienen que hacer ellos? No es que van y les pegan más a los hijos, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían como las herramientas oportunas que tú nos recomiendas? Para los papás, pues en ese momento solamente escuchar, a ver qué pasó, qué fue lo que de alguna manera, o sea, ¿qué sucedió? Mira, te acabas de lastimar, mira, esto que estoy viendo me está preocupando, vamos a platicar acerca de esto que está sucediendo. De nuevo, escuchar y no juzgar, por favor, porque si empiezas a criticar o si haces un gesto que no le guste, se va a ostrar, le llamamos en psicología, o sea, se cierra, y para que vuelvas a poder tener esa apertura con tu hijo o tu hija, va a ser bien difícil, porque va a decir, pues, ¿para qué te cuento? Si mira, me criticas, no me escuchas, te asustas, esto, lo otro, y entonces menos vas a lograr eso que tú buscabas. Y de inmediato vincularla con un especialista, que yo no tiene como mucho tiempo que me enteré que existe un suicidólogo, o sea, es algo que hablaba yo con Sandy recientemente de que, pues sí vas a terapia y sabes que existe el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra, pero el suicidólogo, que es esta rama tan finita. Sí. Que está increíble. Y yo obviamente también les digo, pues vayan o sea, cuando esto sucede, cuando son las autolesiones, siempre tener, si ya conoces que tu hija, tu hijo tiene esto, pues el tener siempre el botiquín, ¿no? Listo. O llevarlo donde un hospital, ¿sí? O sea... Sí, porque depende el grado de la lesión, ¿no? Y como tu paciente que mencionabas, se le fue la mano, o sea, no es que ella quisiera lesionarse a ese grado, pero muchas veces se puede salir de control y terminar en algo trágico. Y a veces estos son conductas parasuicidas, ¿sí? Es decir, yo no quería morirme, nada más me quería cortar, pero mira, me desangré y pum, la persona no en ese momento no tenía a quien le ayudara, o quien estuvo, a quien llamar o algo así, y pues termina por desangrarse, ¿no? En ese momento. Siempre que escuchamos la palabra suicidio, nos llega a la mente a lo mejor algún recuerdo, algún ser querido que teníamos que tomó esta decisión para terminar con su vida, o nada más es un miedo abrumador porque eres padre de familia, tienes hijos, tienes hijas, y qué terrible enterarte que tu hijo o tu hija se suicidó, o tu papá o tu mamá, entre otras. Yo les quiero compartir que recientemente en mi familia pasó una situación de suicidio. Fue algo muy cercano a mi familia, donde si a mí me preguntas, jamás me hubiese imaginado que me iba a pasar tan de cerca, porque me tocó vivir el sufrimiento directo de los que más quiero, de los que están en el núcleo más íntimo de mi familia. El poder acompañar desde el sostener y desde el amor a mis seres queridos fue algo que sin duda alguna me dio también a mí muchas herramientas. Es muy fuerte, es demasiado impactante, te llegan 1000 dudas, no sabes qué hacer, y es que es por eso que nos hemos permitido este espacio para hablar directamente con una persona que tiene estas herramientas. Y más allá de todo eso es compartirte a ti, que nos estás viendo, que no estás solo, que sí, que tú le pones ahí a YouTube suicidio y te van a aparecer un montón de historias, pero que aquí también la más importante siempre es la tuya, porque es tú cuáles son las herramientas que vas a tomar para trabajar con esto, porque se trabaja todo el tiempo. No es como que te terminas de titular y ya acabó, o sea, es un constante. Entonces, te lo comparto desde esta herida muy profunda. Lo sufrimos muy, muy fuerte, y aunque es muy reciente, a veces pensamos que ya sanó, que ya terminó de doler, y no es cierto. Mi familia se quedó en el pueblo, en la comunidad de donde yo soy,
y yo viajé a Playa, que es donde vivo, donde estamos grabando ahora este video, pero yo me traje conmigo ese dolor y estuve como un mes en cama prácticamente, porque con ellos estuve como muy fuerte, muy resiliente, muy sí, yo aquí estoy, aquí está mi hombro, ven y llora, pero me di cuenta que también me descompensé muchísimo, que sentí que me drené, que me vi muy fuerte allá, pero yo aquí vine a volver a ser yo y a vulnerabilizarme y a decir qué canijo está esto, qué dolor, por alejarte de la zona en la que tú estés o en la que haya pasado esto, no quiere decir que el dolor desaparece, porque no es cierto, te lo traes, así te vayas a China. Entonces, que se vulnerabilicen con las personas que tienen familiares que ya lo han vivido, que si quieren tomarse un café con ellos y escucharlos está bien. Y sobre todo, si lo puedes prevenir, si alguno de tus amigos o personas cercanas a ti han dicho que te están pensando en suicidarse, que sepas qué hacer y para eso es este espacio. Exactamente. Y bueno, también, por ejemplo, Jamie nos compartió ya su experiencia, ¿no? Creo que no es un tema ajeno a mí. Creo que las historias de cada quien fue lo que nos llevó a estar aquí hoy contigo en esta plática. Por supuesto que no es un tema ajeno a mí tampoco. Claro. Igual lo viví muy de cerca. Pero ¿qué pasa después de que si el consultante, como tú le llamas, el paciente, el familiar, logra brincar esta valla, ¿no? Y no Consumar el suicidio. consumar el suicidio? Es posible que no solamente el paciente, todo el entorno familiar, o sea, todo el núcleo familiar se reconstruya, encuentre paz en algún momento, ya sea que lo haya consumado o no, tanto para el paciente, el que tiene la idea suicida, o los familiares que se quedan con este duelo, ¿no? Claro, pues si no lo consuma, sí, claro que puede volver a encontrar esa luz, ¿no? Al final del túnel, ¿no? De alguna manera. Claro que lo puede volver puede volver a encontrar la paz, pero esto no es algo que sucedió de ayer a hoy, ¿no? No se despertó teniendo ideas y ya, chis, estaba yo súper bien y ya mira, ahora estoy sintiéndome de esta forma. Fue algo que fue constantemente. La semana pasada llegó un consultante y me dice, Antonio, empecé a tener ideas suicidas, no sé por qué. Y le digo, vamos a ver, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, es que perdí mi trabajo el año pasado y esto, y me empieza a contar una serie de desavenencias. Y dice, entonces, pues yo no sé, o sea, y le dije, bueno, me acabas de contar esto, ¿no? O sea, que perdiste tu trabajo, me contaste que te accidentaste, me contaste que te quedaste sin dinero, me contaste, y todavía me preguntas por qué estoy pensando en las ideas, o sea, por qué he tenido ideas suicidas, es decir, pues es algo que empezó a suceder desde hace tiempo, ¿no? Empecé a vivir ciertas situaciones, una crisis que se prolongó de alguna manera. Raro sería, les digo, que no te sientas así más bien, ¿sí? Entonces, de alguna forma, por supuesto que así como tardó de alguna manera, pues posiblemente vamos a tener que estar constantemente trabajando en un proceso que va a ser, pues quizás también largo, ¿no? O sea, no estoy diciendo, muchísimos años, ¿no? Tampoco es un tratamiento así súper largo, pero sí les digo, tengan mucha paciencia, hay que ser muy constantes al tratamiento. Disciplinados. Hay que ser muy disciplinados, hay que confiar bastante y tenerle fe. Yo le digo, tenme fe a mí, porque yo te tengo fe a ti. Sí, tenme fe en mi tratamiento, vas a ver, mira, esto que te estoy dando le ha ayudado a un montón de pacientes míos y te juro que te va a ayudar a ti si tú quieres. Nada más es cosa de que tú de alguna forma confíes en que esto va a funcionar. Van avanzando y entonces generalmente cuando ya veo varios avances les digo, ¿sí te acuerdas lo que me preguntaste la vez pasada de verdad va a funcionar esto? Hoy
¿qué pregunta te haces? Ay, no, hoy digo, sí, no manches, ¿cómo estaba yo ahí entonces? Me sentía de esta forma, ¿no? Y ahora, mira, o sea, me veo distinto, me siento diferente, hago otras cosas. Oye, Antonio, ¿y cómo es que tú recomiendas la terapia cuando ha pasado esto en tu familia? ¿Individual o grupal? Pues ahí son las dos, ¿eh? O sea, ayudan las dos, de alguna manera. De hecho, en el DBT o en la terapia dialéctica, nosotros también damos terapia grupal, ¿sí? Yo es muy raro que lo haga porque de repente pues es difícil juntar pues sí, a todos los consultantes, ¿sí? Pero sí ayuda la terapia grupal en la medida en que escuchan cómo el otro también está viviendo ciertas situaciones. De hecho, cuando he dado talleres y acuden, dicen, no manches, y yo quejándome, ¿no? De lo mío y él. No es para que minimices lo tuyo, por supuesto, sí, no, pero sí es para que veas que así como te sientes tú, hay 3, 4, 10, 100, 1000 personas que posiblemente estén pasando por lo mismo. Eso no significa que lo tuyo sea menos, pero que veas que no es algo que solamente te está pasando a ti, que te está señalando la vida, ¿sí? Sino que así como esa persona llegó y lo logró, también lo vas a lograr tú de alguna forma. Como quitarle validación o importancia a su caso, sino decirle, si él pudo, tú también puedes. O sea, tú también vas a brincar la valla, tú también lo vas a lograr y tú también vas a poder verte a futuro desde otra perspectiva. Sí, entonces ambas funcionan más, aunque yo puedo decirte que yo sí hago más lo individual con ellos. ¿Sí? De repente meto a la familia y doy familiar, ¿no? O sea, los meto a todos si es necesario, a veces hasta los amigos, ¿no? A veces me pasa mucho que de repente vienen o sea, llegan a la clínica, llegan y vienen acompañados del novio, ¿no? Por ejemplo. Ahora no los trajo la mamá, porque siempre les digo, tienes que venir acompañado hasta que yo te diga, ¿sí? Y entonces, hoy no vengo con mi mamá, pero me trajo mi novio, ¿no? Ah, pues pásalo. Y ella es así de, ¿en serio? Sí, pásalo. Vamos a platicar con él, ¿no? Un ratito. Y entonces empiezo a preguntarle, bueno, ¿y tú cómo la ves? Y esto. Y a veces eso les ayuda. De repente ya cuando sale el novio, me dice, no manches, yo no me había dado cuenta de eso. Y sí es cierto. Ya empiezo a hacer esto, ya como mejor, ya esto, lo otro, ¿no? Eso ayuda también a que ellos vean cómo los demás también empiezan a notar los cambios. O al revés. Ay, mira, Antonio, mira, hemos visto esto, otro. Y bueno, ya nos dan datos para que veamos si de verdad lo que viene y nos cuenta, pues es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque también ahí viene otro foco rojo. Hay mejorías aparentes, ¿sí? O sea, yo solamente quiero que los otros vean que yo ya estoy bien y al ratito otra vez viene otro intento, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Y, por ejemplo, ahorita que mencionabas que hay veces que pasa el familiar o el acompañante, muchas veces esto, cuando se consuma el suicidio, se lleva a cabo, bueno, que ¿cómo la frase que usas? Cuando se consuma el suicidio, Ajá. la gente pregunta, ¿cómo murió? Siempre va de cajón. Okay. ¿Cómo responderla sin que el familiar sienta culpa? O sea, o cuando te preguntan, ¿intentaste suicidarte? O sea, ¿cómo responder sin que eso te haga sentir avergonzado o culpable? Sí, de nuevo, como les hablaba yo de los duelos, si no quieres decir cómo murió la persona, no lo digas. O sea, no tienes por qué decir cómo murió la persona, ni tienes que decir por qué vas a terapia, no tienen que enterarse los demás. Eso es chisme, eso es morbo. Pocos son, la verdad, los que de verdad quieren escuchar para ver en cómo pueden ayudarte. ¿Sí? ¿Cómo te acompaño? ¿Yo qué hago por ti? ¿Sí? Es muy raro, de verdad, lamentablemente, ¿no? Tendría que ser, si te estoy preguntando es porque de verdad quiero acompañarte, ¿no? Quiero ser parte del plan de acción que estás llevando para que te sientas acompañado, de tu red de apoyo de alguna manera. Entonces, si no te sientes cómodo diciendo por qué murió tu familiar, no lo hagas, no le digas. Dile, si mira, sí, o dile, mira, la verdad es que
no quiero hablar de eso, ¿no? Sí, y no, lamentablemente no siento esa confianza contigo para que lo platiquemos, ¿no? Si vas a terapia por una situación de estas, también, ¿sí? O sea, no tienes por qué decirle, pues porque me intenté suicidar o porque tengo ideas suicidas. Mira, actualmente estoy lidiando con una situación difícil y por eso es que elegí el tratamiento, ¿sí? Cada quien va a tener su opinión y algunas van a ser buenas o malas. Eso no significa que lo que estás haciendo está bien o mal, sino que lo más importante es que te valides tú y nada más. Pues hemos llegado al final de la entrevista. Les agradecemos mucho a todos por haberse quedado hasta aquí. Nos vemos pronto y tomen de esto lo que más les haya servido desde el corazón para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias a los dos.